Gracias por asistir a esta charla. Parece que se está acoplando un poco. Gracias a la gente de Reuna por darnos este espacio donde están haciendo el streaming también para que nos puedan ver a través de internet. Y siempre parto esta charla diciendo que este tipo de charla del proyecto diciendo que en realidad tengo la suerte de representar, de estar delante, pero de representar un grupo mayor de gente que trabaja en esto. Así que y muchas veces me toca dar esta charla cuando ese grupo de gente no está presente. Entonces ahora quiero aprovechar de que primero los Younglings nuevos de este año levanten la mano. Creo que hay uno representante del grupo de robótica. Allá hay otro por allá. A mi grupo de Padawans que están por acá, que levanten la mano. Aquí están también. Y a mis dos candidatos Jedi Master, Alfredo Fibi y Carla Alba Cárdenas, que están aquí. Así que para ellos les pido un aplauso, sí, por favor. Esta es la misma charla que hicimos en el Team Summit en Washington este año y que nos fue bastante bien. La charla está en inglés, pero yo la voy a hacer con subtítulos en tiempo real en español, así que no se preocupen. El concurso Google X Prize es una competencia organizada por la compañía Google y la Fundación X Prize. La Fundación X Prize desde hace ya casi una década está organizando una serie de concursos basados en competencia, es decir, ellos creen en el espíritu humano de competir y para eso ponen grandes bolsas de dinero como premio en función de lograr objetivos concretos. Y dentro de eso ellos tienen varias líneas, por ejemplo, limpieza de derrames de petróleo o un motor que sea eficiente y que pueda rendir 100 kilómetros por un galón de benzina. Hace algunos años atrás, anterior al concurso lunar, ellos también desarrollaron el concurso Ansari X Prize, que se trataba de una nave privada que pudiera llevar un número, no recuerdo si eran 4 o 6 tripulantes a órbita terrestre, poder aterrizar y que en un periodo de aproximadamente 6 semanas estuviera listo para poder ser lanzado de nuevo, es decir, un vehículo reutilizable orbital. Todo esto con el fin de que las empresas privadas se entusiasmen con todo este tipo de iniciativas, derrame de petróleo, eficiencia energética, conservación del planeta y exploración espacial. Porque muchas veces este tipo de emprendimientos, cuando son de los gobiernos, quedan botados cuando los gobiernos tienen problemas económicos. Todas estas recesiones que están siempre insistiendo en la economía de los países, todo este tipo de programas inmediatamente son recortados. Así que el objetivo detrás de la Fundación X es lograr que el emprendimiento privado pueda llevar adelante este tipo de iniciativas. Y uno de los últimos concursos que ellos lanzaron en el año 2008, si mal no recuerdo, es el Google X Prize. Este concurso trata de que el ser humano vuelva a la Luna. Después de más de 3 décadas podamos volver a la Luna y en este caso, como decía, a través de la empresa privada. El objetivo es poner un robot en la Luna y este robot pueda recorrer 500 metros y transmitir video a la Tierra. Como misiones secundarias también hay una bolsa de premios de 30 millones de dólares en total, 20 millones de dólares al primero que lo logre, 5 millones de dólares al que lo logre en segundo lugar, es decir, los mismos 500 metros recorridos de la superficie lunar y además enviando video a la Tierra. Y misiones secundarias que tienen algunas $1 millón de premio y otros premios, como por ejemplo ir a lugares arqueológicos, ir a algún sitio de aterrizaje, por ejemplo de las misiones Apolo o de las misiones rusas a la Luna y poder capturar imágenes desde ahí. Sobrevivir la noche lunar, que son equivalente a 14 días terrestres, así que es muy difícil para todo tipo de equipamiento tecnológico poder soportar la noche lunar. Y algunas otras misiones como recorrer 5 kilómetros en vez de los 500 metros y cosas así. Las inscripciones terminaron a fines de diciembre del año 2010 y la Sociedad de Inversiones Angelicum, a través de su presidente, don Gerardo Rocha Hart, tuvo la valentía de inscribir a Chile como el segundo equipo latinoamericano en competencia junto con Brasil. Lo hizo el 30 de diciembre del 2010 pagando $50.000, aproximadamente 25 millones de pesos, para que Chile pudiera tener un equipo en competencia. Así que somos virtualmente el último equipo en entrar en la competencia
Y desde fines del 2010 a la fecha llevamos prácticamente 1 año y medio trabajando en comparación a otros equipos que llevan hasta casi 4 años. Para la Sociedad de Inversiones Angelicum esto fue una aventura y querían presentarlo como un proyecto país, es decir, ver hasta dónde Chile podía llegar en un emprendimiento de este tipo. Se hizo una invitación abierta a todos los rectores de todas las universidades del país, a casi todo tipo de empresas del país, y muy pocos respondieron a ese llamado. Dentro de las personas o los grupos que respondieron, fuimos nosotros como grupo de robótica de la Universidad Austral en la sede de Puerto Montt, y que es perteneciente a la carrera de Ingeniería en Computación. Y antes que nosotros entramos en mayo del año 2010, por ahí por marzo del año 2010, los primeros de hecho en responder incluso antes que nosotros, fue Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Concepción. En este momento la Universidad de Concepción está trabajando en los temas de cohetería de la misión, y nosotros, por supuesto, que en nuestra área, la robótica, estamos encargados de los aspectos robóticos de la misión. Eso que acabo de decir tenía que haberlo dicho en esta lámina. Además está trabajando con nosotros el Centro Nacional de Información Aeroespacial a cargo de Héctor Gutiérrez, que estuvo a cargo de otro de los proyectos satelitales emblemáticos de Chile como el FASAT Alpha y el FASAT Bravo. También nos está prestando su ayuda. La Sociedad de Inversiones Angelicum es además miembro del grupo ICUSTA, que es el miembro educacional privado más grande de Latinoamérica. Ellos son socios mayoritarios de la Universidad de Santo Tomás y Colegio Santo Tomás en Latinoamérica, lo cual alberga a cerca de 500.000 estudiantes. Y bueno, la Sociedad de Inversiones Angelicum está ubicada en Santiago, ahí está el mapa y por ahí está la oficina. Esto tiene más sentido cuando uno lo cuenta afuera del país, pero bueno, está ubicada en Santiago. Este tipo de misiones tiene 3 pilares fundamentales. El primero, que tiene que ver con la robótica, porque obviamente lo que pide el concurso es un robot que sea capaz de recorrer una cantidad de superficie lunar y transmitir video, etcétera, lo que les comentaba. Así que eso es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de este tipo de misión. El segundo, por supuesto, es el de cohetería, es decir, cómo llevamos este vehículo hasta la Luna, y para eso hay una serie de alternativas que les voy a contar un poquito más adelante. Pero, como les decía, es la Universidad de Concepción los que están a cargo de esa área fundamentalmente. Y el tercer pilar de este tipo de misiones son las telecomunicaciones, porque obviamente para llegar allá tenemos que de alguna manera estar conectados con el vehículo y con tanto durante el viaje como cuando el vehículo esté en la superficie lunar. Tenemos que poder recibir sus transmisiones, etcétera, y durante el viaje, por supuesto, tenemos que poder leer la telemetría del vehículo y saber cuándo llega a la Luna, por supuesto. Respecto al área de robótica, que es donde yo más voy a profundizar en detalles en esta presentación, también les voy a contar respecto a lo que estamos haciendo en las áreas de cohetería y de telecomunicaciones, pero como es nuestra área, la de robótica, les voy a contar un poquito más en detalle cómo se ha desarrollado este robot. Sigue esa metodología prototipo que está ahí. Nosotros partimos con conceptos o análisis o brainstorm o lluvia de ideas, donde todos los miembros del grupo de robótica aportan con sus ideas, por locas y descabelladas que sean, y entre todos las analizamos y tratamos de escoger la que sea más lógica y a la vez más simple. Normalmente cuando ya vamos como en el quinto o sexto paso, decimos, no, a ver, tiene que haber algo más simple que eso, así que retrocedemos y volvemos a repensar las cosas. Luego de eso hacemos algunos tipos de investigación y estudios, porque no porque uno crea que es una buena idea necesariamente lo va a hacer, así que por lo tanto hay que hacer algún tipo de estudio al respecto. Hacemos una etapa de construcción rápida para ver que estemos bien en lo que estamos haciendo, y por supuesto eso lo cotejamos con una serie de pruebas mucho más profundas y más estudios más elaborados. En este momento ese numerito 3 que está allá abajo es porque llevamos la tercera iteración dentro del desarrollo de este robot. ¿Cómo partimos con el diseño de este robot? Primero, cuando uno piensa en este tipo de desafíos, por supuesto que hay que mirar qué es lo que hay primero afuera. Para eso nosotros primero, se supone que aquí hay un puntero, claro. Primero estudiamos el sistema de tracción de los robots, o los rovers, como se le conocen a los robots de exploración espacial, que han ido a Marte, principalmente de las misiones de la NASA. Este es un sistema de tracción que utiliza un sistema de amortiguación pasivo. Estos pivotes que están aquí hacen que las ruedas 3 o
2 ruedas a veces, pero en general 3 ruedas por lado se acomodan a los obstáculos. Además, este sistema de tracción requiere que las ruedas tengan algún tipo de posibilidad de flectarse o achatarse para que tenga mayor superficie de contacto con el suelo. La razón de eso es que en el espacio y ni en Marte ni en la Luna se puede utilizar goma, porque obviamente nosotros las ruedas de los vehículos tenemos goma, y si alguien ha ido a las dunas de arena, normalmente la gente que hace jipeo le baja la presión a los neumáticos para que el neumático sea más blando y tenga mejor agarre. Para eso es ideal el neumático, la goma, pero en el frío de la Luna, Marte, del espacio no se puede utilizar, así que hay que hacer ese tipo de ruedas bastante complicadas. Varios equipos que están hoy en día en competencia, hay 25 equipos en competencia alrededor del mundo, están utilizando diseños parecidos a este. Lo que no nos gusta de este tipo de diseño, o no nos gustó cuando lo analizamos, es que requiere de muchos componentes mecánicos. Si tengo 6 ruedas, son 6 motores, una serie de pivotes y articulaciones mecánicas que hacen que sea muy riesgoso en una misión. Otro diseño que estudiamos es el REX de Boston Dynamics. Es un diseño bioinspirado, es decir, se inspira en este caso en las patas de los insectos para tener buena tracción. Nos gustó harto el diseño del REX, pero también requiere de bastante motor y bastantes piezas mecánicas, lo cual lo hacía riesgoso. Lo mismo le ocurre al GOAT, que es de estas personas que están acá. Viendo todos los diseños que les había mencionado anteriormente, se nos ocurrió también un diseño bioinspirado que lo denominamos Dandelion, o diente de león, por esta flor que el viento se lleva, estas flores son tipo esfera, que el viento se lleva estas partes de la flor, y a alguien se le ocurrió que las ruedas se parecían a eso, entonces se acuñó como Dandelion. Y otro diseño que también estuvimos estudiando es también original de nosotros, que se llama Rexalion, que es como, nosotros le decimos que es como el hijo de una noche de juerga entre Rex y Dandelion, nace Rexalion. ¿Por qué un diseño bioinspirado? La respuesta es bastante sencilla. La naturaleza se demoró millones de años en dar con un sistema de locomoción que sirviera para terrenos altamente azarosos o altamente rudos, rocas, arena, etc. Y ese tipo de ser vivo son los insectos. Yo apostaría que ninguno de nosotros ha visto un insecto patinar en el barro o quedarse atascado en la arena. Y si la naturaleza se demoró millones de años en dar con este diseño, entonces quiere decir que vale la pena observarlo. Nosotros, y bueno, aquí tengo un par de imágenes de ejemplos de los tipos de topología que nos podemos encontrar en la Luna, particulados finos y rocas. Después les voy a mostrar otro. Comenzamos a estudiar las patas de los insectos, en particular las del insecto marchador, que es un tipo de pata especial para marchas largas. Y nos dimos cuenta que el insecto, a pesar de que tiene 6 patas, en el ciclo de caminado dibuja un patrón circular, es decir, cada pata se va apoyando una y otra vez en un patrón circular. Este amiguito ya no está con nosotros, dio su vida por la ciencia, al parecer a los insectos no les gustan las marcas en sus patas, pero aprendimos bastante de él. Ahora, como les decía, este fue el diseño original y luego a través de un proceso de ingeniería nosotros nos dimos cuenta que, por supuesto que imitar la pata o las 6 patas de un insecto es altamente costoso en términos mecánicos también, porque si nos ponemos a pensar, la pata tiene una serie de articulaciones, lo mismo que un brazo o una pierna humana. Y cada articulación iba a requerir de componentes mecánicos, motores, actuadores, engranajes, etc. Y si además lo sumábamos por la cantidad de patas que tienen los insectos, 6 patas, era complejo también de hacer en términos mecánicos. Eso implica mucho riesgo, además de que significa consumo de energía, consumo de las baterías, mover todos esos componentes, y generalmente implica que el tamaño además crece del aparato. Entonces, en un proceso de ingeniería nosotros nos dimos cuenta que podíamos simplificar el diseño abstracto bioinspirado, y en vez de tener muchas patas podíamos tener repetido una misma pata pero en forma circular. Y de esa forma se crea el concepto de pata-rueda o rueda-pata, como el que nosotros vemos en el robot que tenemos aquí adelante.
Otra característica del caminar de los insectos es que los tendones del insecto, cuando éste apoya su pie, su pata, digamos, en la superficie, guarda energía potencial en el mismo sistema de tendones articulados de la pata del insecto. Esta energía es liberada cuando el insecto va a generar el siguiente paso, por lo tanto tiene una especie de salto y empuje hacia adelante cada vez que esa energía es liberada en cada paso de las patas de los insectos. Ese tipo de efecto nosotros lo podemos imitar dándole algún tipo de flexión al aspa del robot que tenemos como ejemplo acá adelante. Por lo tanto, cada vez que esta aspa hace presión en el suelo y seguido con el giro del motor, ayuda a impulsar el motor hacia el robot completo hacia adelante. Luego de eso tenemos algunos requerimientos de la misión misma. Teníamos que poder ser livianos y pequeños, así que nuestro diseño tenía que poder ser escalable, es decir, poder funcionar de la misma manera en distintos tamaños. Tenía que ser minimalista, es decir, a la Luna no hay que mandar muchas cosas, a la Luna hay que mandar exclusivamente lo que uno necesita y no estar con demasiados componentes que no se van a utilizar. Todo el procesamiento que se puede hacer en la Tierra se debe hacer en la Tierra. Otro aspecto que era fundamental para nosotros y que también lo veíamos a nuestro modo de ver de forma incorrecta en algunos de los diseños de otros rovers, es que la superficie lunar es mucho más irregular que la superficie marciana. Muchos de los rovers se están basando en el sistema de tracción que les mencionaba de los rovers que ha mandado NASA a Marte, pero la superficie lunar es muchísimo más irregular y por lo tanto existen muchísimas más posibilidades de que el robot se dé vuelta, se vuelque. Y por lo tanto nosotros queríamos un diseño que se sintiera confortable en ese tipo de terrenos, que se sintiera a gusto en ese tipo de terrenos, es decir, que si se daba vuelta no fuera algo importante, no fuera relevante, nosotros pudiéramos recuperarlo ante un vuelco. En muchos de los otros diseños, si el robot se vuelca, no hay nada más que hacer, a no ser que mandáramos a alguien a ponerlo en su posición, digamos. Así que nuestro diseño es reversible, es decir, básicamente no tiene arriba y abajo, puede ser conducido en ambos sentidos. Y la forma curva del aspa permite que también tenga alta inclinación lateral sin tampoco volcarse. Aun cuando puede recuperarse ante un vuelco, también la idea es poderlos evitar en el caso de ser posible. Entonces, luego de toda la etapa de análisis, dimos con una plataforma multipropósito para exploración de superficies espaciales azarosas, es decir, superficies espaciales que sean realmente complejas. El que tenemos de base es uno que utilizamos generalmente para promoción, juguete y también lo usamos en algún momento para demostración del concepto base. Ese es el micro Dandelion, que por allá adelante hay uno, el Carlos lo puede mostrar. Más acá, Carlos. Ese pequeñito que está ahí, ese lo vamos a sortear al final de la charla. Tenemos una versión más minimalista que se llama Mini Dandelion. Este es de tamaño CubeSat. El CubeSat es un estándar hoy en día en temas aeroespaciales y es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Es bastante económico lanzar ese tipo de cubos al espacio y está estandarizado ese tamaño, así que las lanzaderas, los cohetes, digamos, es muy fácil que lo suban, lo acoplen a otro instrumental que pueda ir a órbita terrestre o a órbita lunar, y como está estandarizado se facilita mucho. Así que tenemos una versión de ese tamaño también. La que están viendo adelante es la Dandelion Full Size, es decir, el Dandelion tamaño completo. Esta es la versión que tiene más capacidad de experimento, es decir, la que puede llevar, es más inteligente y tiene más capacidad de desarrollar experimentos en la superficie lunar. Esta versión además puede desarrollar cosas por sí mismo en la Luna. Por ejemplo, se están desarrollando el software para navegación autónoma, es decir, él podría navegar solo en la Luna si se perdiera comunicación con la Tierra. Este de acá, como les decía, es más minimalista y por lo tanto requiere comunicación constante con la Tierra. Una de las últimas versiones que estuvimos desarrollando e ideando es la Dandelion Heavy Duty, o una versión reforzada de Dandelion para todavía terrenos aún más complejos. Bueno, normalmente cuando uno cree que tiene una idea totalmente original, totalmente nueva, luego se pone a buscar más y se da cuenta que no era tan original y no era tan nueva. Así que algunas cosas parecidas que existen o han existido en
en el desarrollo aeroespacial y también en otras líneas aquí en la Tierra, son las que vemos acá. Este prototipo de rover lunar de Grumman Aerospace compitió con el rover que finalmente fue a la Luna en las misiones Apolo. Tenía muy buen performance, pero uno de los únicos problemas que tuvo es que no se colapsaba, no reducía su tamaño. Y el que ganó tenía la posibilidad de reducir su tamaño, así que se envió en las misiones 15, 16, 17, por ahí me parece, de las misiones Apolo. Este es otro que está desarrollando NASA, es parecido al mismo concepto que tenemos nosotros, se llama Axel y lo está desarrollando para poder escalar o poder soltarlo a través de acantilados con una especie de cuerda que cuelga atrás de su cola y poder bajarlo y que recorra un lugar que sea de difícil acceso. Este que está acá, el Recon Scout, se utiliza hoy en día en la policía de Estados Unidos. Por ejemplo, lo tiran a través de una ventana a un segundo piso y este es un bichito chiquitito, entonces anda por ahí en el suelo transmitiendo ahí donde están los malos y todo eso. Y incluso han habido juguetes con este tipo de conceptos de dos ruedas, el Shell Shocker de Tyco, que también está hecho para terrenos rudos y ese tipo de cosas. Así que existan este tipo de cosas también nos valida a nosotros de que tan perdidos no estábamos, así que nos dio un poco de confianza. Estudios que hemos realizado, por supuesto, está lo que les mencionaba respecto a cómo caminan los insectos. Se han hecho simulaciones y análisis matemático para ver cómo se podría comportar nuestro rover en este tipo de suelos. Y los software que se están desarrollando para planificación de rutas, detección de obstáculos y mapeo tridimensional, que es algo que quisiéramos obtener en la Luna, es decir, poder tener mapas tridimensionales del suelo lunar. Para poder probar, por supuesto que en todas las etapas de desarrollo se van haciendo pruebas, pero para poder tener pruebas más cercanas al tipo de superficies que nos podríamos encontrar en la Luna, nosotros los chilenos tenemos la suerte de tener el desierto de Atacama, y en particular las estaciones Moon Mars Atacama Research Station, que están ubicadas, como les decía, en el desierto de Atacama, que están bajo la administración de la Universidad de Antofagasta. Estos terrenos fueron certificados por la NASA como los más parecidos a la Luna y Marte en la Tierra. Y de hecho ahí mismo la NASA ha aprobado todos sus conceptos de rover, los ha ido a probar en algún momento a esos terrenos. En la Luna, la gente de la Universidad de Concepción, en particular Jaime Robles Pardo, nos hizo un estudio sobre las 7 topologías más características de encontrarnos en la Luna. Aquí hay 4 ejemplos de ellas, desde particulado fino, pendientes prolongadas, terreno rudo o de rocas y cráteres. Y luego la gente del MMARS nos entregó los símiles acá en la Tierra, que como podrán ver son bastante similares. Tenemos nuestro particulado fino, pendientes prolongadas, rocas y cráteres. Así que se fue en una expedición al Moon Mars Atacama Research Station con mucho éxito en las pruebas, así que les vamos a mostrar algunos videos un poquito más adelante. Uno de los problemas que tiene nuestro concepto de rover es que las aspas ocupan demasiado espacio, y cuando uno conversa con la gente de cohetería, ellos siempre quieren que las cosas sean más chicas y más livianas. Así que, por lo tanto, este tipo de ruedas, por mucho que le vaya bien en este tipo de terreno, ellos no les gustan porque son muy grandes. Entonces tenemos que buscar formas de achicar este tipo de ruedas. Una de las formas que se ha estado investigando son aspas tipo cuadradas para que puedan colapsarse de esta manera. También nuestras aspas circulares podrían colapsarse de esta manera que está acá. Podrían colapsarse como un abanico, en la forma que se está mostrando en esta imagen. Para el mini Dandelion se está pensando en un sistema de colapso en cual lo convierte en una esfera para estar adentro del CubeSat que les mencionaba para el lanzamiento y el viaje, y que para exploración tome esta forma. Y además se están buscando aplicaciones adicionales para las aspas, como que nos sirvan de antena, y como un sistema de linkeo en el cual varios Dandelion podrían acarrear cargas, por ejemplo, para minería espacial y otro tipo de propósitos. Estos son ejemplos de las 3 etapas de desarrollo que hemos tenido y algunas de las versiones prototipo de nuestro rover que hemos ido armando. El micro Dandelion ha tenido estas 3 etapas, digamos. El full size también ha tenido estas 3 etapas, y el último que entró en construcción, que prácticamente digamos que llegó a esta etapa, pero aquí lo mostramos de forma secuencial su construcción, la versión heavy duty de Dandelion.
Algunos resultados de los test que se hicieron en el Mars nos dejan bastante contentos porque respecto a las características, al menos públicas, que existen de los rovers que pertenecen a otro equipo, superamos varias de las características de estos rovers que les mencionaba. Por ejemplo, en las pendientes nosotros podemos subir pendientes sobre 40 grados. La mayoría de los otros rovers andan entre 20 y 30 grados. Nosotros podemos llegar un poco más incluso, pero esto es para ser conservador, 40 grados. Podemos pasar por sobre obstáculos que sean hasta de un 30% del alto total de nuestro rover, así que hartos tipos de rocas no son nuestro problema. Tenemos aproximadamente un 20% de eficiencia en los paneles solares que estamos utilizando, pero queremos migrar a otro tipo de paneles solares de mejor eficiencia que andan alrededor del 30%. El 90% de las baterías de litio polímero es lo último en baterías que existen hoy en día en el mercado. Esas son las que nosotros estamos utilizando, de mucha potencia y muy livianas. Nosotros aproximadamente cargamos en 20 horas el 90% de las baterías. Tenemos 14 días de luz en la Luna y estamos pensando en una misión diurna, así que se carguen en 20 horas es bastante bueno. Podemos recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros por carga de batería, aunque eso es relativo al tipo de terreno donde se esté moviendo el robot. Por supuesto, hay terrenos donde los motores y las baterías se exigen más y por lo tanto hay más desgaste. Y también si estamos transmitiendo video o no durante todo ese periodo, que también consume bastante de las baterías. Así que es un valor referencial. El 30% de las baterías, si bien el 90% lo cargamos en 20 horas, el 30% lo cargamos en 4 horas. Luego de eso se empieza a ralentizar el tiempo de carga de las baterías. De hecho, el último 10% es el que toma más tiempo, porque las baterías empujan más la corriente hacia afuera mientras uno la está tratando de cargar. Pero el 30% de las baterías las cargamos solo en 4 horas. ¿Y por qué esto es importante? Porque con el 30% de las baterías nosotros ya podemos recorrer los 500 metros que requiere la competencia. Por lo tanto, necesitamos que este bichito aguante 4 horas en la superficie lunar para que tenga cargado el 30%, raje los 500 metros y después ya se queme o pase cualquier cosa. Las aspas sirven de amortiguación para el rover completo, tanto en el recorrido de terrenos azarosos como durante el lanzamiento. Una de las cosas que he aprendido es que tan riguroso como lo es el espacio, es el lanzamiento. O sea, los cohetes generan una vibración que hace que casi cualquier cosa se desarme adentro. Así que tener un buen sistema de amortiguación y de protección de los componentes internos no es menor. Este tipo de ruedas incompletas permite que haya una reducción en el polvo que se eleva. ¿Por qué es esto un problema? Porque en la Luna hay un sexto de la gravedad que hay en la Tierra. Por lo tanto, el polvo, que es muy fino y que se asemeja al talco, es muy fácil de que se eleve y toma mucho tiempo en que se vuelva a asentar en la superficie. Por lo tanto, es muy probable que el polvo se vaya acumulando en los paneles solares. El polvo, al acumularse en los paneles solares, que además es un polvo que tiene estática, así que por lo tanto es muy bueno para pegarse a las cosas. Y por esto mismo, obviamente los paneles solares en un periodo de tiempo van reduciendo su eficiencia hasta llegar al momento en que no pueden cargar más las baterías. En Marte ocurrió una anécdota interesante, es que en Marte sí hay un poco de atmósfera y se producen pequeños microremolinos. Y los últimos 2 rovers que está por aterrizar en agosto, el Curiosity, pero los anteriores, el Spirit y el Opportunity, se pensaba que iban a durar menos de un año porque se le iba a llenar de polvo los paneles y todo, y de repente los operadores en tierra se empezaban a dar cuenta que duraban mucho más de lo esperado y no sabían por qué, hasta que uno de los rovers grabó cómo venía un microremolino hacia él y pasó por encima. Los mismos microremolinos limpiaban el polvo de los paneles, así que permitía que el rover funcionara por más tiempo. Lamentablemente eso no ocurre en la Luna, así que no vamos a tener ese tipo de suerte. Tenemos una velocidad aproximada de medio metro por segundo, así que es uno de los rovers más rápidos en competencia y podemos recorrer 10 kilómetros por día lunar aproximadamente. Así que podríamos incluso pretender lograr las misiones secundarias como por ejemplo la de los 5 kilómetros.
Respecto a cohetería no voy a profundizar mucho porque no es mi área. Yo soy apasionado igual de los temas de cohetería y todo eso, así que les pregunto hartas cosas a la gente de la UDEC, pero no quiere decir que las entienda, sino que me entusiasmo, qué interesante y todo, pero así que es probable que repita muchas de lo que está aquí en las láminas. El plan A de la misión Alicanto es que nosotros en Chile podamos desarrollar la parte de cohetería para salir de la órbita terrestre, llegar a la órbita lunar, a un segundo cohete que es el de frenado, es el que nos tiene que frenar llegando a la Luna, y un tercer motor que es el motor de descenso o lander. Es muy difícil que nosotros alcancemos a desarrollar el motor, el más grande, que es el que te tendría que sacar de la superficie terrestre. Es algo que Angelicum quiere para el desarrollo aeroespacial privado del país, pero va a tomar mucho más tiempo y no es práctico para lo que nos queda de competencia. Pero sí hay muchos servicios de puesta de carga útil en órbita terrestre, por lo tanto nosotros podemos salir desde órbita terrestre con nuestros propios motores. Y esto a mí me llena de orgullo porque en la Universidad de Concepción están desarrollando entonces el primer motor translunar chileno y uno de los primeros en Latinoamérica. Este es el motor que inyecta la carga útil desde órbita terrestre y la direcciona hacia la Luna. Ese mismo motor es el que luego se escala en tamaño y que sirve de motor de frenado, es decir, frena la aceleración porque, bueno, acá tenemos a profesores del área de ciencias básicas, así que no me miren raro si digo algo mal, pero se requiere de muchísima aceleración para poder vencer la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa aceleración en el vacío del espacio no hay nadie que la frene, porque no hay fricción, y por lo tanto toda esa aceleración que tuve que lograr con el cohete más las órbitas en la Tierra para salir de la fuerza de gravedad terrestre y poder escapar de la gravedad terrestre y dirigirme a la Luna, luego llegando a la Luna no hay nadie que me frene. El vacío del espacio nadie me frena, entonces necesito un cohete que me logre frenar y ponerme en órbita lunar. Luego de la órbita lunar se necesita el tercer motor que les mencionaba, que es el del lander o aterrizador. Ese es el último, el del lander, el aterrizador, es uno de los motores más complejos, porque estos motores que están aquí son básicamente cuetones con esteroides, es decir, motores de propelente sólido, que es como un cuetón de fuego artificial, pero gigante y obviamente que resista toda la fuerza del lanzamiento y sale disparado. Pero el lander es un motor generalmente de combustible líquido que necesita que la combustión sea controlada, es decir, se tienen que ir controlando los impulsores del motor hasta poder tener un aterrizaje lo más suave posible. Aquí hay algunas características de los motores, me encantaría que hubiera aquí alguien de la Universidad de Concepción para decir qué significa todo esto, pero son cosas impresionantes, créanme, van a tener que hacer un acto de fe. Y bueno, las pruebas iniciales de este motor se van a estar haciendo a fines de este año. Primero se hacen en un banco de pruebas donde el motor está sujeto en un arnés gigante, en una estación de concreto. La gente se tiene que ir a un búnker y encender esa cosa y eso tiene que hacer combustión perfecta durante 30 o 45 segundos. Si eso sale bien, después se pone en un cohete y se empieza a probar, etc. Así que primero, las primeras pruebas son a nivel del mar, con atmósfera normal. Algunos de los desafíos que nos quedan por delante. La construcción final del rover, que tiene que soportar el ciclo térmico que les mencionaba, desde menos 150 grados hasta más 150 grados. Protección contra la radiación y contra el vacío. Las cosas que tienen micro burbujas dentro de cualquier cosa, en el vacío explotan. Así que hay que verificar que todos los componentes que uno esté utilizando no generen o no tengan micro burbujas adentro. Y además vibraciones y fuerzas G que se producen en el lanzamiento. Les puedo decir que como equipo chileno nosotros nos sentimos orgullosos de poder ya haber participado un año en esta competencia y haber cumplido con todos los requerimientos, y créannos que son bastantes los que exige Google para mantenerse en competencia. Y eso también nos llena de orgullo porque en el resumen anual de equipos que se desarrolló en Washington a fines de mayo, nos dieron un premio por la presentación más impresionante, porque nosotros somos el equipo más joven, llevamos un año trabajando y pudimos mostrar todo este desarrollo. Hay equipos que llevan hasta 4 años en competencia y no pueden mostrar este tipo de desarrollo. Algunos sí llevan más, por supuesto, pero son los menos. Gracias que nos han colaborado en otros momentos y por supuesto nuestro amado grupo de robótica real que está aquí con nosotros.
Eso es lo que le queríamos mostrar. Pero antes que aplaudan, quiero hacer que todos los muchachos pasen acá adelante, por favor. Más rápido puede ser también, sí. Ahora sí pueden dar un tremendo aplauso por todo el trabajo de los muchachos. ¡Más fuerte, más fuerte! Y ahora pueden sentarse. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quería que el Carlos dejara algunos videos corriendo por detrás de las pruebas que hemos hecho en el MMARS y algunas otras cosas interesantes. Antes de que empiece con las preguntas, yo voy a contestar un par de preguntas que siempre me las hacen, entonces voy a salir del paso al tiro con esas preguntas. La primera es que a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y los chilenos podemos llegar a la Luna? Entonces esa pregunta se responde yo haciéndole la pregunta a ustedes. ¿Quiénes de corazón creen que los chilenos latinoamericanos pueden llegar a la Luna? Que por favor levanten la mano. Los que no lo crean no es necesario, no los vamos a echar ni los vamos a pifiar, no. Los que de corazón crean que los chilenos latinoamericanos podemos llegar a la Luna, ¿pueden levantar la mano de nuevo? Entonces está respondido. Podemos llegar a la Luna. ¿Sí? No tenemos ninguna razón por la cual no podamos llegar a la Luna. Tenemos la misma materia gris, el mismo ADN que los norteamericanos, que los rusos, etcétera. Así que no hay ningún problema en hacerlo. De hecho, el problema de llegar a la Luna no tiene que ver con la tecnología. Toda la tecnología para llegar a la Luna ya está desarrollada. No son los años 60 en los cuales no se tenía idea de nada. No, tampoco, no es dinero. Allá me hacían así como que era un tema de plata. No es un tema de plata. La plata está, se gasta más plata en el fútbol que en llegar a la Luna. Es un tema de voluntades. Cuando las voluntades de las personas, de las instituciones, de un país completo están puestos en un proyecto de esta envergadura, por supuesto que se puede. El dinero, incluso para llegar hoy día a la Luna, es muchísimo más económico de lo que gastó Estados Unidos en sus misiones a Apolo. Aproximadamente llegar a la Luna cuesta $2 millones. Estoy seguro que se gasta más plata en reality show, en producción y pruebas que les hacen y los premios que les dan al final de los reality show. Y en el fútbol, ténganlo por seguro que se gasta mucho más dinero que eso. Así que tampoco es un tema de dinero, es de voluntades. Y la otra pregunta que siempre me hacen es, claro, que es lógico preguntárselo, ¿para qué vamos a ir a la Luna? O sea, ¿para qué vamos a gastar 2, 4, 10, los millones que sean? La respuesta es, bueno, ¿y por qué no? No, la respuesta es que tenemos que hacerlo primero por nosotros, para demostrar que como países en vía de desarrollo somos capaces de este tipo de proyectos y que tenemos la tecnología para lograrlo. Pero en segundo lugar, porque en el planeta los recursos están escaseando cada vez más y la exploración espacial está acotado hoy en día a un grupo de agencias que ven cada vez más recortados sus recursos por la situación económica de los países. Por lo tanto, la exploración espacial es importante para la humanidad. Tenemos que llegar a la Luna para poder explotar el helio 3, por ejemplo, que existe en la Luna, para poder encontrar agua y otros combustibles que nos puedan servir para misiones espaciales más prolongadas. Así que eso responde básicamente las dos preguntas que siempre me hacen en este tipo de charlas. Ahora los dejo libres que me pregunten lo que quieran. Por ahí hay un micrófono para que... Si quieren preguntar, por acá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés. Hola, soy Andrés. de Ingeniería Civil. Y quería preguntarle, primero yo no soy muy entendido en este tema, ¿a qué temperatura máxima, a qué temperatura pueden exponerse los paneles solares? Hoy en día existen distintos tipos de componentes, como tú debes saber, de grado, por ejemplo, industrial, que soportan desde menos 40 hasta más 80, por ejemplo. Es un rango típico de componente para la industria, digamos.
Y también existen los componentes de grado espacial. Los componentes de grado espacial deberían soportar entre menos 150 y más 150. En realidad uno puede llegar hasta casi 200 grados Celsius, pero eso es si uno ya se queda ahí pegado mientras el sol le está dando. La idea es que este tipo de cosas también se tiene que mover para que no reciba tanto calor. Así que el rango típico es de menos 150 grados a más 150 grados. O sea, son 300 en el rango, 300 grados en el rango. Y para eso existen componentes y paneles solares específicos. Si tienen alguna pregunta, por acá, o de repente por internet, no sé si es que está saliendo ahí, algo, por ahí. Bueno, todo el mundo me conoce, Francisco Cala. Hola, Francisco. Hola. Es que durante la charla hubo un momento en que dijiste que después que este aparatito hiciera su tarea, que podía explotar. No importa, ya tenía mucha la tarea. La pregunta ¿es recuperable? No, queda en la Luna. Para poder volver se necesita un cuarto motor, que es el motor de regreso, como lo hicieron en las misiones Apolo, porque por alguna extraña razón querían que la gente volviera. Suerte para Armstrong, Aldrin y todos los que le siguieron querían que volvieran, así que les pusieron un cuarto motor que es el que lo saca de la superficie lunar. En nuestro caso no, nosotros nos quedamos en la superficie lunar, pero eso tiene una magia igual, que en la Luna al no haber atmósfera no hay prácticamente corrosión, así que ese vehículo chileno podría estar en la Luna por miles de años como testimonio de esa exploración. Muchas gracias. Ok, ¿hay más o no? ¿Alguna pregunta por allá? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Si se sale la antena de Wi-Fi para que acá llegue la señal, ganan ¿Otros? la competencia. Bueno, nosotros acá en Tierra estamos probando con una señal de radio de tipo Wi-Fi, pero en la Luna se utiliza un sistema de radio mucho más básico que la Wi-Fi. Pero obviamente se tratan de llevar, en este tipo de misiones, se tratan de llevar sistemas redundantes, es decir, más de un transmisor para que en el caso de falla uno pueda hacer acceso a través de un transmisor secundario. Pero si ya pierdes todo ese tipo de transmisiones, por supuesto que no vas a tener más comunicación con tu aparato y por supuesto no podrías cumplir con las exigencias de la misión. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna desde internet o no? Cuéntanos. ¿Algo que se pueda Parece decir? que hay varias que ya han sido respondidas ya. ¿No? Sí, excelente presentación, dicen por acá. Bueno, eso. Bien, eso. ¿Parece que no hay más preguntas? Acá tienen otra pregunta. Dale. No hay muchas, así que te puedes repetir varias veces. Es una pregunta en realidad, no sé si es algo ingenua, pero no hay ninguna opción de que el prototipo pueda quedar así. ¿De lado? Así. Sí. Cosa de que... ¿Sí? Como parecido a lo que le estaba ocurriendo en una anterior. Sí, claro. Harta gente nos ha preguntado eso. Vertical. Por supuesto que existe esa posibilidad, pero el centro de gravedad del robot está desplazado. Por lo tanto, aún en ese caso, nosotros lo podemos hacer girar y va a empezar a tener este giro de tipo pendular y va a caer de nuevo de lado. Además, para que pudiera hacer eso, tendríamos que considerar que llegara a una superficie totalmente horizontal en la Luna, lo cual sería casi como ganarse la lotería, porque la Luna está llena de cráteres, ya dentro de los cráteres hay más cráteres, ya dentro de esos cráteres hay otro cráter, entonces es súper irregular y por lo tanto, claro, aun cuando cayera así, lo más probable es que nunca quede horizontal y en el peor todavía de los casos el centro de gravedad está desplazado, así que al hacerlo girar va a tender a hacer este movimiento y caer. Claro, porque como tiene espacio para que quepa una piedra o algo así, entonces... Sí, claro. Igual, Sí. Este diseño, al ser reversible, tiene la gracia de que se puede sacudir. Así que cuando le quedan piedras atravesadas, o incluso los chicos tienen algunos experimentos pasando rocas de muy alto tamaño, volcándolo encima, casi como que da una vuelta carnero encima de la roca y pasa para el otro lado. Así que el diseño reversible tiene harta potencialidad.
Por supuesto que ese tipo de maniobras puede dañar, que es algo que también nos han preguntado, así que por supuesto que ese tipo de maniobras puede dañar la cámara, puede rayar los paneles solares y algún otro tipo de cosas, pero es preferible eso a quedar atascado. Entonces es preferible tener algún mecanismo de recuperación ante estos casos extremos, porque de nuevo hay que repetir que este tipo de condiciones son extremas. Normalmente uno va a estar viendo la superficie a través de las cámaras y por lo tanto debería planificar la ruta más adecuada, transitable, digamos. Este tipo de pruebas a las que lo sometieron los chicos en el desierto de Atacama son bastante extremas. No, a pesar de que se puede recuperar en vuelco, a pesar de que puede pasar tremendas rocas, a pesar de que puede ponerse de lado, lo ideal es que no llegue a estar en ese tipo de condiciones. Pero es bueno saber que aunque las tuviera, tiene alguna manera de lidiar con ellas. Muchas gracias. Por allá tienen otra pregunta. ¿Sí? ¿Hay otra más? No, antes... ahí está. Tenemos otra por internet igual, Sí. por las redes sociales. Así que... Desde que comenzaron a trabajar, ¿cuál ha sido el peor caso al cual se han visto sometidos y cómo lo superaron? Tendría que contestar los chicos en el del MMARS. Dice que si estás a gusto en Chile y si vas a volver en la próxima... micro... Básicamente preguntaron ¿cuándo odiaste al robot y no...? Cuando odié al robot el primer día porque no hizo nada. Y ese día teníamos prensa de allá de Antofagasta, el diario y la universidad, llevó gente, mucha gente, y el robot no hizo nada, así que lo odiamos. Esa es la ley de Murphy. Pero en realidad se comportó súper bien. Lo que más nos costó fue el tema de particulado fino, porque como ven, la cola tiende a enterrarse. De hecho, justo ahí el video lo muestra un poco, y eso le quita mucha fuerza al robot. Pero solucionando ese tema yo creo que estamos bastante bien. Claro, una de las ideas de esta expedición era poder detectar fallas en el diseño y poderlas mejorar. Este año queremos ir 1 o 2 veces más a las instalaciones de Atacama para poder probar las mejoras que salieron a consecuencia de esta primera expedición. Acá la pregunta de las redes sociales. Preguntan cómo afectaba el cambio de patas respecto al andar del robot, las cuadradas respecto a las redondas. Ok. Las cuadradas tienen un problema de que da... no sé, igual quiero que conteste Alfredo, pero uno de los problemas que tiene es que es más fácil que se vuelque de lado. Al tener aspas que terminan en curva, permites que tú puedas inclinarte más de lado sin todavía caer. Con el aspa cuadrada tiende a tener un poquito más ese problema de volcarte más rápido, pero sí al tener un poquito mayor de superficie de contacto logras un poco más de tracción, ¿no es verdad? Vamos igual a ponerlo de lado. Micrófono, necesitas micrófono. Contéstale a las redes sociales. Hola, redes sociales. Con las otras patas, con las cuadradas, lo pusimos también de lado. Y el efecto que se produce con estas patas al tratar de sacudirlo es mucho menor, así que cuesta mucho más que el robot vuelva a caer sobre sus dos patas. Sí, pros y contras, digamos, que se están estudiando. Pero nos gustan más las curvas, ¿no? ¿Sí? Sí, contestada la pregunta. Por allá atrás. Con confianza, por favor, pueden preguntar lo que sea. No necesariamente lo vamos a contestar. Hola, gracias. Mira, yo tenía la siguiente consulta. Tú dijiste algo de que el robot tenía que ser autónomo, tenía que tener un sistema de navegación autónomo. No necesariamente. No necesariamente. Sí. Una de las versiones que nosotros... Ahora, lo que pasa es que idealmente debería tenerlo, porque entre la Tierra y la Luna tenemos un retraso de aproximadamente 3 segundos. Entonces hay que planificar muy bien por dónde el robot se va a mover. Pero en el caso de que la planificación no sea perfecta y llegue a un lugar, por ejemplo, donde haya algo que obstaculice la señal de radio, el robot debería tener la inteligencia suficiente como para empezar a navegar y a buscar el mismo dónde tengo señal de radio. O sea, dónde tengo señal de radio, ya, y me quedo quieto ahí, esperando un comando desde la Tierra de nuevo.
pero para eso necesitas que tenga cierta inteligencia, cierta capacidad de navegación, detección de obstáculos, etcétera. Porque si no es inteligente, no lo podemos dejar que se mueva solo, o sea, que si no va a quedar peor de lo que nosotros lo mandamos a hacer, entonces va a llegar a un lugar peor, entonces tiene que ser más o menos inteligente. Pero para que pueda hacer eso significa que tiene que llevar una computadora adentro más potente y obviamente el software va a hacer que consuma más batería y una serie de otros no problemas, pero otras características, condiciones que va a tener que llevar el robot para que pueda tener eso. Entonces, una versión como la tamaño completo, la full size que tenemos aquí, sí es capaz de llevar ese tipo de computadora, ese tipo de procesamiento y por lo tanto ese tipo de inteligencia. Pero otros, como la versión minimalista, la Dandelion Mini, la que entra dentro de un CubeSat, es, como su nombre lo indica, minimalista, es decir, lleva estrictamente lo necesario. Ese básicamente es como un autocontrol remoto por radiofrecuencia, pero desde la Tierra, con antenas con esteroides que están mandando las señales de radio para poderlo controlar desde acá. Ese no va a tener, si es que fuera ese, todavía se están en negociaciones con el servicio de lanzamiento que vamos a utilizar, como les decía, eso se va a resolver de aquí a fin de año, si es que vamos a salir de la órbita terrestre o vamos a llegar a la órbita lunar. Y de eso va a depender qué carga útil podemos llevar nosotros. Y eso va a significar que o llevamos el tamaño completo o llevamos el más chiquitito. Si llevamos el más chiquitito, como es minimalista, no lleva mucha inteligencia, muy poquita, y por lo tanto va a tener que ser mucho más cuidadosa la planificación que hagamos desde acá, porque no va a poder navegar autónomamente. Pero eso, digamos, los otros equipos lo tienen contemplado o no es, digamos, como tú dices, Sí. un factor primordial dentro de lo que No, están varios equipos lo abordan con distintas combinaciones. Hay algunos que pueden navegar totalmente de forma autónoma, parcialmente de forma autónoma, totalmente controlado, etcétera. Tienen distintos mission profiles, se llaman perfiles de misión, entonces ahí definen cómo lo van a controlar. Ok, gracias. Mismo para asegurar que no caigan en el lado oscuro de la luna. Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que no. Cuando uno sale de órbita terrestre hay que apuntar muy bien a la luna, porque si no puedes llegar exactamente a un lugar que tú no fuera de los que tú quisieras. Lo mismo cuando estás orbitando la luna, tienes que escoger muy bien el momento en que los motores empiezan a frenar para poder hacer el descenso, para no llegar a un lugar indeseado como pudiera ser el lado oscuro de la luna. Ya, y tengo otra. ¿El robot tiene alguna posibilidad de no avanzar sin el panel solar? Sí, la carga de baterías, lamentablemente los sistemas de lanzamiento de cohete, la mayoría pide que los sistemas vayan totalmente descargados para que no haya problema de corto en las baterías durante el lanzamiento y el viaje, etcétera. Pero hay algunos que, dependiendo del tipo de protección que uno utiliza en sus sistemas, permiten algún tipo de carga mínima. Ahora, eso es relativo porque nosotros podríamos cargar las baterías antes de subirlo al cohete, pero las agencias piden el equipo que uno quiere subir, lo piden como 6 meses antes, entonces para hacer todos los preparativos y subirlo. Y las baterías, aunque uno no las use, se van descargando a poquito con el tiempo. Así que queremos tratar de llegar con alguna carga a la superficie lunar, porque de esa manera, apenas se abra la compuerta, salimos disparados, 500 metros, transmisión de video y se acabó. Y de ahí ya que pase lo que quiera. Sería lo ideal, pero si no, tenemos que soportar por lo menos 4 horas para que se cargue el 30%. Pero obviamente nosotros, ese es en el peor de los casos, nosotros queremos probar que el sistema funcione lo suficientemente bien en las condiciones lunares, así que deberíamos poder soportar esas 4 horas y más para poder cargar correctamente la batería. Nosotros, y para el equipo en Angelicum, nosotros queremos llegar a la Luna antes del 2015 o después del 2015. Para nosotros es súper interesante poder participar en esta competencia, y para nosotros esta competencia es un alero, es decir, es un contexto que nos impulsa a esforzarnos, a trabajar cada vez más duro, porque nos queda muy poco tiempo y tenemos que ponernos al día respecto a otros equipos. Pero aun cuando se completaran todas las misiones con todos los otros equipos, nosotros vamos a seguir trabajando, y esa es la convicción del equipo en Angelicum, de seguir trabajando para que nosotros lleguemos a la Luna cuando podamos, ya sea el 2016, 2017 o incluso de aquí al 2020. Respecto a los equipos,
nosotros estamos en la gama intermedia de los equipos, donde hay ciertos avances importantes en el tema de robótica, se están haciendo alianzas y desarrollos para el tema de cohetería y para el tema de telecomunicaciones. Y ya hay otra franja de equipos que tienen bastante menos avance que nosotros. Los equipos que están bien adelantados no son más de 3 o 4. La otra pregunta era respecto de los diferentes tamaños de prototipos que se... Claro. Como les decía, la versión final que va a ir del robot va a depender desde dónde vamos a salir finalmente. Si salimos desde órbita terrestre podemos llevar más carga. Si arrendamos un servicio, y en ese caso iríamos con la versión full size. Si arrendamos el servicio de puesta en órbita lunar baja, podemos llevar menos carga útil, más liviana y más chica. Por lo tanto, es decir, mientras más lejos te lleven, más chico y liviano es lo que puedes llevar. Así que si contratamos finalmente ese servicio, vamos a tener que llevar la versión mini, que es de 10x10x10. Tiene que entrar en un cubo de 10x10x10. Para eso ya está diseñado y se va a comenzar a construir este año con los materiales espaciales de una, al tiro. Porque ya el concepto está probado en las versiones más grandes, así que es escalable. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a hacer un par más de preguntas. Por acá creo que había otra detrás tuya, Oscar. Bueno, quería hacerle una pregunta en cuanto a lo que es la carga del prototipo. Que si hay que esperar 4 horas para que se produzca una carga efectiva, ¿no puede avanzar mientras se carga? Sí, por supuesto, pero las baterías de litio polímero son bien quisquillosas. Entonces no les gusta bajar de cierto voltaje porque después ya les cuesta muchísimo volver a subir, y lo mismo tampoco nos podemos pasar por arriba porque tienden a explotar e incendiarse. Entonces hay que estar en los rangos, hay que tener harto cuidado en los rangos en los que uno trabaja. Pero ante una situación de riesgo, por ejemplo, que la telemetría nos diga que las ruedas se están derritiendo, ten por seguro que al 10% vamos a partir disparados nomás, y ojalá lleguemos lo más rápido posible a los 500 metros. Ok, gracias. Está calculado de todas maneras que con el 30% podemos dar los 500 metros holgadamente, digamos. ¿Sí? Eso, creo que no hay más preguntas. Bien, les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias por haber venido en este difícil día. Y vamos, antes que lo olvide, tenemos un sorteo, así que vamos a hacer el sorteo inmediatamente. La gente que se va no participa en el sorteo. Recibieron un número al entrar, así que el comandito que tiene ahí, Carlos, escoge un número aleatorio y vamos a ir generando aleatorio. ¿Y el sorteo es Mauricio Enrique? No, entonces, atentos a su numerito y vamos a ver qué número sale. El primer número es 10. ¿Alguien tiene el número 10? El número 10. ¿Ah, en serio? ¿Tenía el 10? No, es 01. Ya, entréguenle por favor su robot entonces al Simón. No lo duden, todos pueden googlear ese comando Linux, escoge un número aleatorio. ¿Ves que coge números aleatorios? 10. Ya, muchas gracias.